Mi madre me culpó por la adicción de mi hermano y me obligó a pagar su rehabilitación, mientras ella lo llamaba mi pobre enfermito y a mí el que le arruinó la vida. Años después, cuando él recaía y ella me rogó que lo internara otra vez, le respondí que ya no me encargo de basura que no es mía. Nunca fui la hija favorita. Ni la querida. Ni siquiera la útil. Fui la que no causaba problemas, la que no exigía nada, la que ya estaba grande para entender. Y por eso, desde que tengo memoria, me tocó tragarme la rabia con cucharadas de silencio, viendo cómo mi madre lo justificaba todo, cómo lo perdonaba todo, cómo se desvivía por Marco, mi hermano mayor. Como si él fuera una versión frágil de porcelana que solo ella supiera cómo cargar. El problema es que ese maldito ídolo de porcelana se volvió un adicto. Y cuando eso pasó, la culpa no cayó sobre él. No. Cayó sobre mí. Porque según mi madre, fui yo la que lo metió en ese mundo, solo porque una vez, hace años, lo llevé a una fiesta de compañeros de universidad donde había alcohol, como si él no hubiera ya probado las pastillas desde antes. Como si sus decisiones fueran extensiones de las mías. Desde entonces, cargué con esa maldita etiqueta de la que lo echó a perder, y con ella vinieron años de responsabilidades que no eran mías, de cuentas que no me correspondían. Y de una narrativa absurda donde yo era la villana y él la pobre víctima de mis actos. Recuerdo exactamente cuando empezó el ciclo. Era 2018. Yo tenía 24 años, trabajaba como asistente dental en una clínica pequeña de Houston mientras estudiaba de noche, tratando de no perder la cabeza entre el cansancio, las cuentas y la presión de salir adelante. Marco, con 2 años más y 0 dirección, ya había abandonado la universidad, había perdido 2 trabajos, y vivía con mi madre, supuestamente recuperándose de una lesión en la pierna que lo había dejado cojeando. Eso era lo que todos decían, pero lo que nadie mencionaba era que también se estaba tragando oxicodona como si fueran caramelos. Y cuando finalmente lo confrontaron y admitió que tenía un problemita, no fue él quien movió un dedo para buscar ayuda. Fui yo. Fui yo la que llamó clínicas, la que preguntó por tratamientos, la que fue de oficina en oficina mendigando una oportunidad para que alguien se hiciera cargo de su adicción. Y cuando encontré un centro de rehabilitación que aceptaba aseguradora con copago y mensualidad en cuotas. Mi madre me miró con cara de tragedia griega y me dijo que yo era la única que podía firmar como garante porque su crédito estaba en el suelo desde lo de papá. Así empezó mi descenso. Vendí mi carro, un Corolla 2009 que todavía olía a los tacos que compraba camino al trabajo y a los zapatos sudados de mis turnos largos. Lo vendí por 4,000, en efectivo, sin discutir. Usé lo que tenía ahorrado para mis dientes, necesitaba un tratamiento de ortodoncia que ya me estaba generando problemas de encías. Y metí el resto en una tarjeta de crédito nueva con un límite miserable que exprimí como trapo mojado. Todo para cubrir la entrada del programa, el transporte hacia allá y los primeros insumos que pedían. Marco no dijo gracias. Solo se quejó de que el cuarto tenía poca luz y de que la comida era una mierda. Mi madre, mientras tanto, me decía que estaba haciendo lo correcto y que ella me reembolsaría cada centavo. Hija, te lo juro por tu padre. Nunca lo hizo. Y no fue porque no pudiera, fue porque nunca tuvo la intención de hacerlo. Cada vez que se lo recordaba, me salía con un rosario de excusas, que si tenía que pagar la hipoteca, que si el carro se había descompuesto, que si la lavadora, que si el gas. Que si Marco necesitaba zapatos nuevos o una terapia adicional. En su cabeza, él era una inversión, y yo, la cuenta corriente que nunca debía cerrar. Los 2 meses que Marco estuvo en rehabilitación fueron los únicos en que dormí un poco mejor. No porque creyera que mágicamente saldría curado, sino porque al menos durante ese tiempo no podía seguir destruyéndose ni destruyéndonos. Salió con una carpeta llena de panfletos, el número de su sponsor y la promesa de que ahora sí, que esta vez lo tenía claro. Duró limpio exactamente 14 días. Después se fue de la casa de mi madre sin avisar, lo encontraron dormido en un carro ajeno frente a un motel, con restos de vómito seco en la camisa y un tubo de aluminio en la mano. Mi madre me llamó llorando a las 3 de la mañana, gritando que lo iban a matar, que si no hacía algo yo, lo iban a perder para siempre. Y cuando le dije que no tenía cómo seguir pagando otro centro,
Me gritó que entonces yo lo iba a matar con mi abandono. Me dijo: eres tú la que lo echó a perder, ahora lo menos que puedes hacer es no dejarlo morir como un perro. Ahí fue cuando supe que lo mío no era ayuda, era esclavitud emocional. Y por más que trataba de negarlo, ya era evidente que no importaba lo que hiciera. Siempre iba a ser la culpable. Mi madre no quería salvar a Marco. Quería que alguien más lo hiciera por ella. Quería delegar la carga. Y ese alguien era yo. Así empezó el verdadero infierno. Lo metí a un sober living, pagué un depósito que no cubrió nada, lo apoyé con tarjetas de prepago, Uber para sus terapias, comida a domicilio. Y hasta me endeudé con prestamistas de esos que te clavan intereses de casi 30%. Todo mientras mi madre lo seguía llamando mi enfermito, como si fuera un niño de 5 años con gripe y no un hombre de 26 que se metía lo que fuera con tal de no enfrentar su mierda. Yo, mientras tanto, trabajaba doble turno, comía arroz con atún, dormía 3 horas, y aún así me llamaban fría porque no tenía paciencia cuando Marco llamaba para pedirme $20 para el bus. Un día, cuando le dije que no tenía ni un centavo, mi madre me mandó un audio que todavía tengo guardado como recordatorio. Decía, con esa voz desgarrada que solo usaba cuando quería manipular: no puedo creer que tú, habiendo estudiado, habiendo tenido tantas oportunidades, seas incapaz de ayudar a tu propio hermano. ¿Qué te pasó, hija? ¿Dónde quedó tu corazón? Yo no le respondí. Apagué el teléfono. Me senté en el suelo de la cocina, y por primera vez en meses, no lloré. Solo me quedé ahí, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en silencio. Algo que no volvió a pegarse jamás. Porque ese fue el momento exacto en que entendí que no importa cuánto hagas, cuánto des, cuánto te sacrifiques, si alguien ha decidido que eres el villano de su historia, vas a seguir siéndolo sin importar nada. Y aún así, me costó años entender que la única forma de salir de ahí no era pagando más, ayudando más o siendo más comprensiva. Era soltando. Soltar esa culpa que no era mía. Soltar ese papel de rescatadora. Soltar a Marco. Y también soltar a mi madre. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. Eso fue un proceso. Uno jodido. Uno que costó más que todo el dinero que me sacaron. Uno que me enseñó que la verdadera venganza, a veces, no es destruir a alguien. Es dejar que se enfrenten solos al desastre que construyeron. Porque solo así aprenden. O se hunden. Pero ya no te arrastran con ellos. Esa fue mi historia. Y apenas está empezando. Actualización 1. Pasaron algunos meses después de aquella noche en que colapsé sentada en el suelo de la cocina, con el teléfono apagado y la garganta quemándome por dentro. Para ese punto, yo ya había caído en una rutina que, aunque dolorosa, se me había vuelto casi automática: trabajar sin descanso, contar centavos. Esquivar llamadas de cobradores y contestar los mensajes de mi madre con la frialdad suficiente para que no notara que me estaba derrumbando. Marco, por supuesto, seguía en su espiral, aunque ahora lo disimulaban mejor. Mi madre empezó a construir una fachada absurda de progreso, enviándome fotos de él desayunando panqueques, escribiéndome cosas como: hoy se despertó temprano, está animado, me dijo que quiere volver a estudiar. Yo las leía mientras me servía café instantáneo con agua hervida en el microondas porque ya no tenía dinero para ir al supermercado. Pero según ella, yo debía alegrarme, sentir esperanza, incluso sentirme orgullosa, como si de verdad el esfuerzo hubiera sido compartido. Y cada vez que le decía que necesitaba que Marco empezara a asumir sus cosas, que ya no podía seguir cubriéndole todo, ella se volcaba en reproches, en lágrimas. En monólogos interminables donde siempre terminaba repitiendo esa frase maldita: tú lo metiste en esto, tú tienes que ayudarlo a salir. La presión constante y la falta de descanso empezaron a cobrarse un precio alto. Me dolía la cabeza todos los días, bajé casi 9 kilos en menos de 3 meses, mi regla se volvió irregular, y me daban unos espasmos en los dedos que me impedían agarrar bien los instrumentos en el trabajo. Mi jefa, que era de esas mujeres estrictas pero con cierto corazón, me llamó un día a su oficina y me dijo que notaba que algo andaba mal. Le mentí. Le dije que estaba todo bien, que era el estrés de fin de semestre, que pronto pasaría.
Ella me miró como si supiera que no era cierto, pero me dejó ir con una advertencia: tienes que cuidar tu salud, nadie más lo va a hacer por ti. Y tenía razón. Lo sabía. Pero igual, esa noche, llegué a casa y en vez de dormir, me senté a revisar la cuenta conjunta que aún tenía con mi madre desde que pagamos el primer BHAB. Y descubrí que ella la seguía usando para cobrar depósitos que después desaparecían sin dejar rastro. Literalmente había entrado un reembolso de impuestos por parte del gobierno, a nombre de ella, pero que se fue ese mismo día en retiros en efectivo y pagos a una tienda de electrónicos. Le mandé captura de pantalla y le pregunté si al menos podía usar una parte para cubrir lo que le debía. Su respuesta fue un texto de 5 palabras: eso era para tu hermano. Como si con eso bastara. Como si yo no existiera. En ese momento, algo cambió. No fue un grito, no fue una pelea. Fue algo más profundo, más definitivo. Cerré la cuenta sin avisar, congelé la tarjeta y le puse candado a todas mis cuentas digitales. Cambié contraseñas, activé alertas de movimientos inusuales y bloqueé la tarjeta de crédito que había usado para pagar los gastos de Marco. Lo hice todo en silencio. Sin decir nada. Porque entendí que no hacía falta pelear. No servía de nada discutir con quien no quería entender. Y en ese mutismo decidí también que ya no iba a transferirle ni un centavo más. Nada. Ni para pan, ni para gas, ni para la comida del niño. Se acabó. A los pocos días, empezó la guerra. Mi madre me llamaba día y noche, dejándome mensajes cada vez más desesperados. Primero me pedía por favor. Luego me insultaba. Después me acusaba de querer verla en la calle, de querer que su hijo muriera, de disfrutar verlo sufrir. Un domingo en la mañana me llegó un mensaje de voz de Marco, con la voz arrastrada, diciéndome que si algo le pasaba era mi culpa. No pude terminar de escucharlo. Lo borré antes de llegar al final. Me temblaban las manos, sí. Me dieron náuseas. Me dolió la boca del estómago como si alguien me hubiera golpeado. Pero no respondí. Por primera vez en toda esa historia, no contesté. Y me aferré a esa decisión como si de eso dependiera mi vida, porque en realidad sí dependía. No pasó mucho antes de que el castigo social llegara. Empezaron los mensajes de tías que nunca estuvieron presentes, esos mensajes pasivo-agresivos donde preguntaban cómo estaba, para después soltar el: me dijeron que tu mamá anda muy mal y que tú no estás ayudando en nada. Como si esa fuera la manera más natural de presionarme. Uno incluso me preguntó directamente si era cierto que me había negado a pagar el nuevo centro. Le respondí con un simple sí. Y lo dejé ahí. Ya no sentía necesidad de justificarme. Ni de dar explicaciones. Ni de mostrar facturas, recibos, estados de cuenta o mensajes de voz donde mi madre prometía devolverme dinero. Ya no necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba mantenerme firme. La tensión siguió escalando hasta que una noche, al volver del trabajo, encontré mi buzón forzado y una hoja impresa metida a la fuerza entre las revistas viejas. Era una copia del folleto de un centro de rehabilitación con una nota escrita a mano que decía: solo se necesita tu firma. Me quedé mirándola un rato, sin entender si me sentía más asqueada o más triste. Porque lo peor de todo no era que me pidieran ayuda otra vez. Lo peor era que ni siquiera se dignaban a hablarme como persona. Era simplemente una firma. Un garabato más en una historia que llevaba años repitiéndose como una maldita fotocopia manchada. Esa noche, decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo. Fui al banco y abrí una cuenta nueva a nombre completo mío, con doble verificación, sin vínculos con nada del pasado. Compré una caja de seguridad digital para mis documentos. Saqué una copia certificada de mi acta de nacimiento y registré un reporte oficial en el IRS notificando posibles fraudes fiscales con mi número de seguro social. Después fui al storage donde tenía guardadas las herramientas viejas de mi papá, las únicas cosas materiales que todavía me importaban, y las metí en casa de una amiga, bajo llave. Cuando salí de ahí, sentí algo que no sentía hacía tiempo: alivio. No felicidad. No paz. Pero sí un alivio feroz. Como si, por fin,
estuviera blindándome. Como si, por primera vez, estuviera preparando el terreno no solo para sobrevivir, sino para dejar de ser el chivo expiatorio de todos. Esa fue mi primera verdadera línea de defensa. Mi primera frontera. Mi primer acto de resistencia que no fue con gritos ni llantos, sino con decisiones concretas. Porque entendí, tarde pero con fuerza, que el abuso no siempre viene con golpes. A veces viene con frases suaves, con chantajes disfrazados de cariño, con responsabilidades que te cuelgan en el cuello como si fueran tuyas. Y la única forma de defenderse no es esperando que el otro cambie, sino cambiando uno mismo las reglas del juego. Yo ya no iba a pagar ni firmar ni callar. Iba a dejar que cada quien se hiciera cargo de la porquería que generaba. Y si eso me hacía ser la mala, pues que así fuera. Prefiero ser la mala con dignidad, que la buena que vive arrastrada. Porque lo último que voy a permitir es que sigan usando mi culpa como moneda. Y eso, por si a alguien le quedaba duda, ya era innegociable. Actualización 2. Habían pasado ya varios meses desde que dejé de contestar los ruegos, desde que me negué a firmar, desde que, por fin, puse un límite real sin volverme a justificar. Durante ese tiempo, mi vida fue tomando una forma distinta, no perfecta ni mucho menos fácil, pero sí más mía. Cambié de empleo. Salí de la clínica y entré a trabajar en un pequeño laboratorio dental que, aunque pagaba un poco menos, tenía mejor ambiente, horarios fijos y me daba la estabilidad que tanto había necesitado. Empecé también a estudiar administración por las noches, en línea, y con eso logré llenar el vacío que me había quedado después de tantos años de estar disponible para otros pero completamente abandonada por mí misma. Fue en ese proceso de reconstrucción, en medio del esfuerzo por no volver a hundirme, que recibí la noticia: Marco había vuelto a consumir, esta vez de forma más agresiva, más autodestructiva. Y mi madre estaba al borde de una crisis nerviosa, como si todo eso no hubiera sido una consecuencia lógica y esperable del modo en que lo había tratado toda la vida. Como a un niño mimado al que había que proteger incluso de sus propias decisiones. No me enteré por ella. Lo supe por una compañera del laboratorio, que también vivía por el barrio de mi madre y me comentó que vio a Marco salir de una licorería tambaleando, con los pantalones manchados y los ojos tan vacíos que daban miedo. Cuando me lo dijo, me quedé en silencio. No sentí rabia. No sentí culpa. Sentí una especie de confirmación amarga de algo que yo ya sabía, pero que el resto de la familia se negaba a aceptar, que Marco no necesitaba que lo ayudaran a levantarse una y otra vez. Necesitaba que lo dejaran caerse, que tocara fondo sin almohadas debajo, que entendiera que su vida no tenía red de seguridad, que nadie más iba a recogerle los platos rotos. Pero, por supuesto, eso no fue lo que pasó. Unos días después, mi madre apareció en mi puerta sin avisar, con la cara desencajada, los ojos hinchados de tanto llorar y la voz cortada como si tuviera una piedra en la garganta. Me dijo que Marco había tenido una sobredosis. Que lo encontraron en la parte trasera del auto de un tipo que ni siquiera conocían. Que no respiraba. Que los paramédicos lo revivieron de milagro. Me miraba con una mezcla de súplica y desesperación, y entre hipos me soltó la frase que durante años me destruyó: yo no puedo sola, tú tienes que ayudarme, es tu hermano, por favor, hija, tú sabes cómo hacerlo. Me pidió que hiciera las llamadas, que hablara con las clínicas, que adelantara aunque fuera el pago inicial, que después ella se encargaba, que me lo juraba, que esta vez sí iba a buscar la manera de devolverme cada dólar. Me quedé ahí, parada en el marco de la puerta, con la cara fría y las manos cruzadas, como si mi cuerpo supiera que, si me movía un milímetro, iba a derrumbarme. No dije nada durante varios segundos. Ni sí, ni no. Nada. Solo la miré. Y ella entendió. Porque al ver que no me quebraba, cambió de tono. Empezó a enojarse. Dijo que no entendía cómo podía ser tan desalmada, que ninguna madre se merecía una hija tan egoísta, que cualquier otra en su lugar ya habría vendido hasta la sangre para ayudar a su familia. Y yo seguí sin decir nada. Porque esa era su táctica: rogar primero, culpar después, gritar al final. Y si una no cedía en ninguna de esas fases, entonces se convertía oficialmente en el monstruo. Cuando por fin me decidí a hablar,
lo hice sin levantar la voz. Le dije que lo sentía mucho, que no me alegraba por lo que le había pasado a Marco, pero que yo ya no era parte de ese juego. Le dije que ya no tenía dinero, ni tiempo, ni fe, ni energía para seguir metiéndome en una guerra donde ni siquiera se me consideraba un ser humano. Porque eso era lo que había sido durante todos esos años, un cajero automático con piernas. Una solución que solo servía si era silenciosa. Un cuerpo que firmaba papeles, que entregaba dinero, que cargaba culpas, pero que no tenía derecho a quejarse. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir así. Ella me miró con los ojos abiertos como platos, como si de verdad no pudiera entender por qué yo no quería seguir pagando. Como si todo lo que había pasado no contara. Como si todos los sacrificios que hice fueran parte de mis obligaciones naturales por el simple hecho de haber nacido hija suya. Se fue sin despedirse. Cerró la puerta del carro de un golpe, y antes de arrancar, bajó la ventana solo para gritar que yo estaba muerta para ella. Lo dijo con una rabia tan genuina que, por un segundo, me dieron ganas de llorar. Pero no lo hice. Solo entré a casa, cerré la puerta y me senté en el sofá sin encender la luz. Durante semanas no supe nada más de ellos. Nadie me llamó. Nadie me escribió. Pero eso no significaba que todo estuviera en paz. Porque justo cuando pensé que las cosas habían empezado a calmarse, recibí una carta de una clínica de rehabilitación privada en San Antonio. No tenía remitente, solo un sobre blanco con mi nombre. Adentro venía una copia de un contrato de ingreso y una hoja de autorización de pago donde aparecía mi nombre escrito a mano, con una firma burdamente falsificada. Llamé al número de la clínica y pedí hablar con administración. Me dijeron que habían recibido esos papeles por correo, que alguien intentó registrarlo a través de un patrocinador familiar, y que como no contestaron los números de contacto, el proceso quedó en pausa. Les pedí que me mandaran por correo electrónico todo lo que tuvieran sobre esa solicitud y que agregaran una nota interna dejando claro que yo no tenía ninguna relación ni responsabilidad sobre Marco o su tratamiento. Me ofrecieron disculpas, pero lo que realmente me dolió fue confirmar, una vez más, que ni siquiera respetaban mi decisión de apartarme. Seguían usando mi nombre. Seguían buscando formas de arrastrarme. Incluso sin mi consentimiento. Llamé a mi madre. No para discutir, no para pelear. Solo para decirle que si volvía a usar mi información, pondría una denuncia formal por suplantación de identidad, sin más advertencias. No me dejó terminar la frase. Me colgó en la cara y me bloqueó de inmediato. No me molestó. De hecho, me dio cierta tranquilidad. Porque si algo tenía claro en ese punto era que yo no podía obligarlos a cambiar. Pero sí podía protegerme. Así que eso hice, contacté a un abogado, le conté todo, y aunque no podía iniciar una demanda criminal por algo que no se ejecutó, sí me ayudó a redactar una carta de advertencia legal que envié a todos los centros de rehabilitación en la zona, junto con una declaración firmada de que no autorizaba que se usara mi nombre como garante de ningún tratamiento. También pedí alertas especiales con las agencias de crédito para que me notificaran si alguien intentaba abrir cuentas nuevas usando mis datos. Tomé todas las precauciones que durante años no me había permitido tomar por culpa, por miedo, por esa idea idiota de que protegerme era ser egoísta. Con el paso de los días, esa carta, ese intento descarado de involucrarme otra vez por la fuerza, se convirtió en mi punto de quiebre definitivo. Me di cuenta de que no solo tenía que poner límites emocionales. También tenía que blindarme legalmente. Porque la adicción de Marco ya no era solo su problema. Era el campo de batalla donde mi madre había decidido usarme como escudo, como arma, como sacrificio. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir sangrando por un ejército que nunca peleó por mí. Así que si antes solo me había apartado, ahora me blindé. Cerré todas las puertas, cambié todos los cerrojos, y me prometí que la próxima vez que intentaran entrar a mi vida con papeles falsos, con chantajes o con súplicas vacías, ya no encontrarían a la misma mujer rota de antes. Encontrarían a alguien que se hartó. Que aprendió. Actualización 3.
Un año y medio después, la distancia que había impuesto empezó a sentirse no como un muro, sino como una especie de escudo invisible que me permitía, por fin, respirar sin sobresaltos. Ya no vivía con el teléfono en la mano esperando un mensaje bomba. Ya no revisaba mi cuenta bancaria con el corazón acelerado por si se había descontado algo sin mi permiso. Ya no tenía que justificar ante nadie porque no respondía a los llantos de mi madre ni a los silencios manipuladores de Marco. Había aprendido, a fuerza de golpes, que la paz no se encuentra en la ausencia de conflicto, sino en la firmeza de tus decisiones. Y la mía seguía en pie, no volver a financiar el desastre ajeno, no volver a dar un centavo, una firma, ni una excusa más. Había cambiado de apartamento, esta vez por uno más pequeño pero completamente mío, sin deudas compartidas, sin papeles sospechosos. Empecé a tomar terapia, no porque sintiera que estaba loca, sino porque llevaba años tragándome cosas que no tenían por qué quedarse dentro. Le conté a la terapeuta la historia desde el principio, como todo empezó con mi madre construyendo la idea de que Marco era una víctima, como poco a poco me empujó a asumir culpas que no eran mías. Como mi nombre y mis cuentas se convirtieron en una extensión de sus decisiones, y como toda mi familia decidió colectivamente que yo era la hija difícil solo por el simple hecho de que me harté. Ella no me miró con lástima, no me dijo que todo estaría bien, no me ofreció respuestas mágicas. Me escuchó con calma, con atención, y en una de esas sesiones me dijo algo que se quedó grabado: no se puede rescatar a alguien que está decidido a hundirse. Y mucho menos si quien lo empuja al agua es la persona que supuestamente debía enseñarle a nadar. Fue la primera vez que alguien, fuera de mi cabeza, nombraba con tanta claridad lo que yo había sentido durante años. Fue también en ese tiempo cuando Marco volvió a aparecer, pero no como yo esperaba. Me escribió un correo electrónico. Largo. Casi 5 párrafos. Usó un tono distinto al habitual. Más medido, más estructurado, menos mendigo y más arrepentido. Me dijo que estaba en un programa de recuperación patrocinado por el Estado, que había empezado a ir a grupos todos los días. Que llevaba 47 días limpio y que por primera vez en años estaba comenzando a ver con claridad el daño que había causado. También, por supuesto, me pidió perdón. No por lo que me había hecho, sino por no haber valorado mi ayuda cuando más lo necesitaba. Era una de esas disculpas a medias, donde todo sonaba bonito pero el núcleo seguía podrido. Porque seguía sin asumir. Seguía sin decir las palabras exactas. No mencionaba los robos, ni las falsificaciones, ni la manipulación de mi madre, ni los años en que me dejaron colgada con cuentas imposibles. Era un texto cuidadosamente maquillado para sonar como redención, pero que en el fondo buscaba lo de siempre, que yo bajara la guardia. No le respondí. Ni por enojo ni por orgullo. Simplemente no sentí que le debiera una respuesta. Porque ya no era mi obligación seguir dándole espacio a alguien que, durante años, me usó como escalón mientras se revolcaba en su miseria. No me alegré por sus días limpios, pero tampoco me burlé. No sentí odio, pero tampoco cariño. Sentí lo que nunca antes había sentido respecto a él: nada. Absolutamente nada. Y esa indiferencia me hizo darme cuenta de que, por fin, me había soltado del todo. Que el vínculo roto ya no me dolía, que las heridas habían cerrado sin necesidad de que él pusiera una sola curita. Que lo que alguna vez me destruyó ya no me tocaba. Y eso, aunque no suene poético, fue el acto más silencioso y brutal de justicia que pude haber tenido. Mi madre, mientras tanto, había desaparecido del mapa. No porque se hubiera rendido, sino porque entendió que ya no podía usar los mismos métodos de siempre. Me bloqueó de todo. De sus redes, del celular, incluso del grupo familiar que usaban para compartir noticias tontas, memes religiosos y cadenas de oración. Lo supe porque una prima me lo mencionó en una conversación casual. Dijo que mi madre les había dicho que yo me creía superior, que me alejé porque me contaminaban, que ahora andaba viviendo una vida artificial llena de rencor y terapia, como si eso fuera un pecado. Me reí. Literalmente. Me reí con fuerza. Porque nada sonaba más real y más honesto que eso.
Que haberme salido del infierno, haber buscado ayuda, haber reconstruido mi vida paso a paso, con esfuerzo, con dolor, con conciencia. Si para ella eso era artificial, entonces me daba gusto no pertenecer a su mundo. Lo curioso fue que, al cortar completamente el contacto, empecé a notar cuánto de mi tiempo, de mi cabeza, de mi energía, había estado ocupada durante años por el drama de ellos dos. Era como haber sacado un mueble gigantesco de una habitación pequeña. De pronto, había espacio para otras cosas. Para estudiar con calma, para dormir sin sobresaltos, para salir con amistades sin tener que revisar el teléfono cada 5 minutos. Empecé a ahorrar, poco a poco. Retomé la lectura. Me compré una cafetera decente. Son tonterías, lo sé, pero para alguien que había estado pagando cuentas que no le pertenecían, cualquier gasto propio era un pequeño acto de revolución. Pero como toda calma, la mía no iba a durar para siempre. En julio de ese año, recibí una llamada del Hospital General del Condado. Un número desconocido, una voz profesional, directa, que me dijo que yo estaba como contacto de emergencia de Marco, que había tenido una complicación por consumo, que no estaba grave, pero que necesitaban autorización para ciertos procedimientos. Sentí como la garganta se me cerraba. Le pedí a la mujer que esperara un segundo, respiré hondo y le pregunté cómo era posible que siguieran llamándome si ya había pedido en 2 ocasiones que eliminaran mis datos de sus formularios. Me dijo que, al parecer, Marco había entregado un formulario nuevo en su última visita, con mi nombre, número y dirección. Le pedí que me enviara una copia por correo, que necesitaba ver la letra. Cuando la recibí al día siguiente, confirmé lo que ya tenía, no era mi letra, ni mi firma, ni nada mío. Era otra falsificación, esta vez más burda, pero aún así efectiva para ellos. Fui hasta el hospital con mis documentos, copias de la carta de advertencia legal y una declaración notariada de que no autorizaba el uso de mi nombre para ningún procedimiento relacionado con él. Firmé lo que tuviera que firmar. Cerré cada posible ventana. Y antes de irme, miré a la administradora, una mujer mayor con cara de haber visto todo 1000 veces, y le dije, si vuelve a pasar, procederé legalmente. No me importa si es mi madre, mi hermano o el Papa. Estoy harta de ser la responsable de algo que nunca fue mío. Ella sintió, sin sorprenderse, como si lo que yo vivía fuera una versión más del mismo patrón que se repetía todos los días. Y tal vez lo era. Tal vez había miles de personas como yo. Pero ese día, me sentí sola. Profundamente sola. Aunque no con tristeza. Con claridad. Y con una convicción que antes no tenía, ya no importaba cuántas veces intentaran arrastrarme, yo no iba a volver. Porque ya no era esa versión vieja de mí. Porque ya no tenía espacio para su caos. Porque, jodidamente, me cansé. Y eso, en mi mundo, vale más que cualquier promesa de cambio. Actualización 4. Casi un año después de aquel último intento de usar mi nombre en el hospital, la vida me había enseñado a desconfiar en silencio, pero también a respirar profundo sin culpa. Ya no esperaba redención. Ni disculpas. Ni siquiera explicaciones. Aprendí, a fuerza de repetición y traición, que hay cosas que no se curan. Solo se entierran lo suficientemente lejos como para no volver a tropezarse con ellas. Y en ese punto, yo ya había enterrado a Marco, simbólicamente, en el cajón de los vínculos que no se sostienen. A mi madre, en cambio, la guardaba en un estante más complejo, uno lleno de recuerdos desordenados, amor que no sabía dónde meterse, y una sensación amarga de haber sido utilizada por alguien que debió protegerme. Mi rutina seguía siendo la misma. Trabajo de tiempo completo, estudios en las noches, una pequeña red de personas en las que sí podía confiar y una calma sólida construida con esfuerzo. Pero como pasa siempre con las cosas que uno cree cerradas, un día cualquiera recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Solo decía, ¿podemos hablar? No es por dinero. Es por ti y por mí. Lo firmaba mi madre. Lo leí varias veces antes de dejar el teléfono boca abajo en la mesa. No contesté. Pasaron 3 días. Luego una semana. Y entonces me mandó otro,
esta vez más directo, sé que te lastimé. Sé que hice cosas que no puedo deshacer. Pero estoy cansada. Quiero que me escuches. Solo una vez. Tú decides si después me borras de tu vida. La curiosidad no me ganó. Fue más un sentido de necesidad. No por ella. Por mí. Por cerrar una puerta sin dejar la mano adentro. Así que acepté. Le dije que podíamos vernos en un café del centro, un lugar público donde nadie pudiera gritar ni hacer escenas, donde yo pudiera irme cuando quisiera sin sentirme atrapada. Acordamos la hora y llegué puntual, como siempre. Ella, en cambio, llegó tarde, como si eso ya marcara desde el inicio que nada había cambiado. Llevaba el rostro más envejecido, los ojos apagados, el cabello teñido con apuro. Se sentó frente a mí como si cargara piedras en la espalda, y durante unos segundos no dijo nada. Solo me miró, como si estuviera tratando de descifrar en quién me había convertido. El discurso empezó suave, casi tembloroso. Dijo que últimamente pensaba mucho en cómo nos salieron las cosas. Habló de la soledad, de las noches sin llamadas, de la culpa, de las cosas que pudo haber hecho mejor. Yo no decía nada. Solo la miraba. No porque quisiera herirla con el silencio, sino porque después de tanto tiempo aprendí que, cuando uno escucha en silencio, el otro revela lo que realmente quiere. Y no tardó mucho. Porque al cuarto café, ella había pedido 3 seguidos, nerviosa, empezó el verdadero motivo de ese encuentro, Marco había recaído otra vez. Esta vez más fuerte, más rápido, más autodestructivo. Lo habían echado de donde vivía. Había robado en una tienda. Había dormido en la calle 2 noches seguidas. Y ella ya no podía con eso. Yo sé que tú ya no quieres saber nada de él, hija. Y lo respeto. Pero me está matando verlo así. Necesita ayuda. Y tú sabes cómo moverte en esos temas. Yo solo quiero que lo internen en algún lugar seguro. No te estoy pidiendo que pagues. Solo, que me digas por dónde empezar. Fue ahí donde sentí esa grieta. No de debilidad. De cansancio. Porque, aunque sus palabras eran distintas, el fondo era el mismo, ponerme otra vez en posición de resolver. De planear. De gestionar. De enfrentarme a todo lo que ella nunca quiso enfrentar. Le pregunté por qué no le pedía ayuda a nadie más. ¿Por qué no iba con mis tíos? Con la iglesia. Con las amistades que siempre le celebraban su devoción de madre ejemplar. Y su respuesta fue tan reveladora como dolorosa, porque tú eres la única que siempre ha sabido hacer las cosas bien. Me lo dijo con una especie de ternura perversa. Como si fuera un halago. Como si no se diera cuenta de que en esa frase estaba toda la carga de años, toda la exigencia, todo el descaro con el que me había tirado encima una mochila llena de mierda emocional que no era mía. Tomé un sorbo de mi café ya frío, dejé la taza sobre el platillo con cuidado, y le dije con una calma que no fingía, no vuelvas a ponerme en esa posición. No vuelvas a disfrazar de confianza lo que es abandono. No soy su madre. No soy su enfermera. No soy el botón de emergencia de esta familia. No estoy para eso. Ni ahora ni nunca. Ella se quedó sin palabras por un segundo. Después intentó justificarse, como siempre. Dijo que no lo hacía por comodidad. Que solo estaba desesperada. Que sabía que yo no le debía nada, pero que si tenía algo de corazón, algo de compasión, podría hacer una excepción. Y fue ahí donde supe que todo estaba igual. Que la culpa seguía siendo su herramienta favorita. Que lo único que había cambiado era la envoltura. Me levanté sin terminar el café. Dejé un billete en la mesa. Y antes de irme, la miré a los ojos y le dije, yo sí tengo corazón. Por eso estoy viva. Porque decidí dejar de cargar con la miseria de otros. Porque decidí ponerme en primer lugar antes de que ustedes me enterraran. Y si eso te duele, si eso te parece egoísta, entonces ya no hay nada más que hablar. Ella intentó hablar. Pero lo que le salió fue un suspiro que parecía un gemido, un lamento largo, profundo. Me fui sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi correo.
Había un nuevo mensaje. De Marco. Corto. Decía, gracias por no ayudar. Espero que duermas bien sabiendo que soy un maldito fracaso y tú no hiciste nada. No me sorprendió. No me tocó. No me generó remordimiento. Lo eliminé sin leerlo 2 veces. Y luego hice algo que no había hecho nunca, abrí un documento de Word y empecé a escribir, no para ellos, no como testimonio. Lo hice para mí. Para dejar constancia. Para recordarme, en mis propios términos, que esa familia me intentó romper, pero que no lo logró. Que sus reclamos ya no me dolían. Que su caos ya no me pertenecía. Y que mi silencio, ese que antes me hacía sentir culpable, ahora era el grito más fuerte que podía dar. Porque por fin, de una vez por todas, ya no necesitaba demostrar nada. Porque el amor, sin respeto, sin límites, sin reciprocidad, no es amor. Es castigo. Y yo ya no iba a permitir más castigos en mi vida. Nunca más. Actualización 5. Casi 2 años después de aquel encuentro en el café, mi madre volvió a aparecer. Lo hizo como siempre, sin aviso, sin respeto por mi espacio, sin importar las decisiones que había tomado ni los límites que había sostenido con uñas y dientes. Aquel sábado de enero, tocó la puerta de mi apartamento con insistencia, sin pausa, como si estuviera al borde de un colapso. Yo estaba preparando café, con el cabello atado y una playlist suave sonando en el fondo, cuando escuché los golpes secos y desesperados. Miré por la mirilla y al verla ahí, de pie, más demacrada que nunca, por un instante dudé si abrir. No porque quisiera escucharla, sino porque sabía exactamente que venía. Porque siempre es lo mismo. Porque si hay algo que no cambia es la forma en que el dolor disfrazado de urgencia viene a pedirte que destruyas tu paz para apagar el incendio de otros. Le abrí la puerta apenas unos centímetros. Lo suficiente para que pudiera verme, pero no tanto como para dejarla entrar. Llevaba un abrigo viejo, el maquillaje corrido y las manos temblorosas. Me miró con esos ojos que alguna vez fueron refugio y que ahora solo sabían suplicar. Me dijo que Marco estaba mal. Muy mal. Que esta vez era diferente. Que lo había encontrado inconsciente en la bañera, con una jeringa en el brazo y espuma en la boca. Que lo revivieron con Narcan, pero que no sabían si iba a resistir una recaída más. Y que ella ya no podía sola. Lo dijo en un susurro desgarrado, como si cada palabra le doliera en la garganta. Y ahí, justo después de esa frase, me soltó lo que en realidad venía a pedirme, que llamara yo a la clínica, que hablara yo con el administrador, que hiciera lo que tú siempre haces, mija, porque tú sabes hablar con ellos. Tú sabes cómo convencerlos, yo no sé ni por dónde empezar. Y de nuevo, en esa súplica, estaba la semilla podrida de siempre. El pedido disfrazado de halago. La trampa del elogio que en realidad era una carga. La escuché con atención, sin interrumpirla, sin cruzar los brazos, sin fruncir el ceño. Y cuando terminó de hablar, cuando ya no le quedaban palabras, solo respiraciones cortas y un hilo de desesperación sostenido en la mirada, le respondí lo más claro que pude. Le dije que ya no hacía eso. Que ya no me encargo de basura que no es mía. Y fue esa frase exacta, esa palabra, basura, la que la hizo parpadear con violencia y dar un paso atrás como si le hubiera escupido en la cara. Me preguntó si estaba llamando a mi hermano basura. Y le dije que no. Que me refería al desastre que ustedes han arrastrado toda la vida sin limpiar. Que me refería a las consecuencias que siempre terminaban en mi cuenta. Que me refería a las decisiones que ellos tomaron y que yo terminé pagando. Que ese tipo de basura, emocional, económica, moral, ya no es mía. Ya no me corresponde recogerla, ni tratarla, ni disfrazarla de dignidad ajena. Ella quiso defenderse. Me dijo que nadie le había enseñado a ser madre de un adicto, que nadie le dio un manual. Que ella hizo lo que pudo. Y por primera vez, no me tragué esa excusa. Le dije que tuvo la opción de ser madre de 2 hijos, pero que decidió ser esclava de uno y verdugo del otro. Que su lealtad ciega con Marco no fue amor, fue miedo. Y que su desprecio conmigo no fue justicia, fue comodidad.
Porque le resultaba más fácil cargarme a mí de culpas que mirar al hijo que nunca quiso corregir. Que sí, que tal vez no sabía cómo manejarlo, pero que tampoco quiso aprender. Porque aprender significaba reconocer que falló. Y ella nunca quiso fallar. Quiso que yo fallara por ella. Quiso que yo fallara para poder sentirse la víctima perfecta. Intentó llorar, como siempre. Intentó agachar la cabeza, darme lástima. Me dijo que lo único que pedía era una llamada. Solo una. Que si no lo hacía por él, que lo hiciera por ella. Y ahí fue donde sentí que me arrancaban la última costra que me quedaba. Porque ni siquiera en ese momento, frente al desastre absoluto, podía mirarme como una persona. Como una hija. Solo como una herramienta. Como un botón que se presiona y responde. Le dije que no. No suavemente. No con pena. Se lo dije con la fuerza de todos los años que me callé. Con la firmeza de quien ya no tiene miedo a que la insulten o la rechacen. Le dije que no lo iba a hacer. Que si de verdad le importaba la vida de Marco, entonces que vendiera la camioneta, que pidiera una colecta en la iglesia donde tanto la aplauden, que le llame a sus hermanos, a sus amigas, a quien quiera. Pero que a mí no me vuelva a buscar. Que yo ya estuve ahí. Que pagué. Que me endeudé. Que me enfermé. Que firmé. Que lloré. Que no dormí. Que fui todo lo que ella necesitó, y más. Y que ahora, por fin, había decidido no volver a pagar con mi vida la irresponsabilidad de otros. Se quedó muda. Literalmente. Solo respiraba como si estuviera aguantando un grito. Y en ese silencio, antes de cerrar la puerta, le dije lo último que necesitaba decirle, que lo que le duele no es que yo haya cambiado. Es que ya no soy útil. Es que ya no soy manipulable. Es que ahora, cuando ella me necesita, se encuentra con una pared en lugar de una red. Y que si eso la hace sufrir, entonces ahora le tocaba vivir con ese sufrimiento como yo viví con el mío. Porque todos estos años, mientras ella se desvivía por su hijo preferido, hubo una hija que se estaba rompiendo. Y a esa hija nunca la miró. Nunca la escuchó. Nunca la entendió. Así que no venga ahora a pedirme empatía. No se la debo. Porque ya se la di toda. Y la desperdició. Cerré la puerta con la misma delicadeza con la que uno se despide de un muerto. No con violencia. Con certeza. Me apoyé en la madera durante un segundo, no porque estuviera dudando, sino porque sentí que acababa de sellar algo definitivo. Algo que ya no tendría vuelta atrás. En ese momento supe que no iba a volver. Que ella no iba a intentarlo otra vez. Porque ya no había espacio. Ya no había resquicio. Me fui a la cocina, serví el café que había dejado a medias, y me senté frente a la ventana a ver cómo el sol empezaba a caer detrás de los edificios. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Y esa, para mí, fue la victoria más grande. Respirar tranquila. Sin deberle nada a nadie. Sin cargar culpas prestadas. Sin esperar que alguien me dijera si hice bien o no. Esa noche, antes de dormir, saqué la caja donde guardo todos los papeles del pasado. Recibos, cartas, mensajes impresos, documentos legales, copias de préstamos, capturas de pantalla. Los revisé uno por uno. No con odio. Con memoria. Para no olvidar. Para tener claro, siempre, por qué tomé las decisiones que tomé. Y cuando terminé, los volví a guardar. Cerré la caja. Apagué la luz. Y dormí como no dormía desde hacía años, en paz. Porque por fin entendí que la verdadera venganza no es gritar. No es devolver lo mismo. No es desear que se arrastren. La verdadera venganza es seguir. Sin ellos. Sin miedo. Sin culpa. Y sin volver atrás. Porque hay basura que, si no es tuya, no tienes por qué recoger. Y hay cadenas que, si tú no rompes, nadie más lo hará. Yo ya las rompí. Y lo hice sola. Y eso, en este mundo, vale más que cualquier perdón. Actualización final.
Pasó más de un año desde aquel último encuentro con mi madre en la puerta de mi apartamento. Un año completo sin llamadas, sin mensajes, sin intentos desesperados por reconectar, sin ruegos disfrazados de cariño. Fue un año en el que mi vida se asentó sobre una calma que no conocía, una calma que construía fuerza de decir no cuando me temblaba la voz, de cortar vínculos que me arrastraban al abismo. De recordar cada noche que mi bienestar no era negociable, ni prestable, ni intercambiable por afecto condicionado. Durante ese tiempo me dediqué a crecer sin ruido. Terminé mi carrera, logré cambiar de trabajo a una posición estable en una oficina con un ambiente sano, empecé a pagarme mis propias vacaciones sin culpas, y, por primera vez en toda mi adultez, no tenía deudas que no fueran mías. No había correos de cobranzas por facturas médicas que no eran mías, no había intereses devorándome la cuenta, no había mensajes a las 2 de la mañana culpándome de la ruina ajena. Había silencio. Había espacio. Había futuro. Fue por eso que aquel sábado de julio, cuando vi el nombre de mi madre en el identificador de llamadas, sentí que el estómago me daba una vuelta. No por miedo. No por culpa. Por un reflejo antiguo que aún no había muerto del todo. No contesté. Dejé que sonara. Pero luego vino un segundo intento, y luego un tercero, y después un mensaje de texto: es urgente. Estoy en tu puerta. Me levanté, fui hacia la entrada, y ahí estaba otra vez. Mi madre. Más vieja. Más encorvada. Más delgada. Tenía la mirada apagada, los labios resecos, el cuerpo derrotado. No llevaba maleta, ni bolso. Solo una carpeta de cartón en la mano y la misma cara de siempre, esa mezcla entre súplica y reproche, como si aún no decidiera si quería que la abrazara o que la salvara. Le abrí sin decir una palabra, sin invitarla a pasar. Ella tampoco pidió entrar. Solo se quedó ahí, frente a mí, y me entregó la carpeta sin explicación. Dentro venían papeles médicos. Un diagnóstico firmado por un doctor del Hospital General y una serie de documentos que hablaban de Marco como paciente crónico con historial de recaídas severas y resistencia a tratamientos convencionales. Lo leí rápido, sin emoción, sin pausa. Ya lo había visto antes, con otras palabras, en otros momentos. Le pregunté para qué había venido. Y entonces me lo dijo: Marco había vuelto a consumir. Esta vez lo habían echado de un centro por agredir a otro paciente. Llevaba 3 días durmiendo en un albergue, y según ella, lo único que faltaba para que lo admitieran en un nuevo programa era el pago de la matrícula inicial. Solo el depósito, dijo. Lo repitió como si eso lo hiciera más fácil de tragar. Como si después de todo, después de años de promesas rotas, mentiras, traiciones, robos y silencios cómplices, yo aún pudiera ver ese solo el depósito como un gesto inocente. No le grité. No la insulté. No me quebré. Solo la miré con la firmeza de quien ya no está dispuesto a dejarse arrastrar por la culpa ajena. Le pregunté si de verdad tenía el descaro de venir a mi puerta otra vez, después de todo lo que hizo, a pedirme que yo volviera a financiar una enfermedad que ella misma alimentó con excusas durante toda su vida. Le recordé cada uno de los préstamos que firmé, cada dólar que pagué con intereses, cada vez que falsificaron mi firma, cada madrugada que me levantó con llamadas de emergencia por cosas que no me correspondían. Le dije que ese archivo que me trajo no decía nada nuevo. Que ya lo sabía. Que ya lo viví. Que lo pagué con sangre, con ansiedad, con lágrimas, con la salud mental que tardé años en recuperar. Intentó decir que esta vez era diferente, que Marco estaba dispuesto, que no era como antes. Pero se lo corté en seco. Le pregunté por qué no había vendido su carro. ¿Por qué no había buscado apoyo en sus hermanos? ¿Por qué no había recurrido a las mismas personas que le aplaudieron durante años por ser la madre mártir del hijo enfermo? Y ella, por primera vez, no supo qué decir. No tenía excusas. Solo tenía esa expresión de derrota que ya no me conmovía. Me dijo que ya no tenía a nadie. Que todos se cansaron. Que Marco ya no tenía a nadie que lo recibiera. Que yo era su última esperanza. Y ahí, justo en ese momento, con esa frase, terminó de enterrarse sola.
Porque si algo me quedó claro en todos estos años, es que yo no soy la esperanza de nadie. No soy salvación. No soy red. No soy el pilar de ninguna tragedia ajena. Soy una mujer que sobrevivió a la manipulación sistemática de su propia familia. Y sobrevivir no me convierte en salvadora. Le devolví la carpeta. Le dije que no tenía nada más que ofrecerle. Ni dinero. Ni contactos. Ni energía. Que cada vez que yo me involucraba, ustedes se recostaban. Que cada vez que yo resolvía, ustedes se permitían hundirse más hondo. Que esta vez, si de verdad querían salir, tendrían que hacerlo solos. Con sus medios. Con sus decisiones. Con sus putas consecuencias. Ella respiró hondo, como si intentara juntar valor para replicarme. Me preguntó si podía al menos llamar al centro para que lo consideraran, aunque no pagara. Le respondí que podía hacer lo que quisiera con su tiempo, pero que no contara con el mío. Y antes de que dijera nada más, cerré la puerta con lentitud. Con respeto. Pero con la firmeza de quien sabe que lo que hay del otro lado ya no tiene lugar en su vida. Esa noche no dormí mal. No lloré. No me arrepentí. Me senté a escribir un correo a la clínica de la carpeta, explicando que no autorizaba el uso de mi nombre en ningún trámite, que no era responsable legal ni moral de ese paciente, y que cualquier intento de vincularme sería considerado acoso. Envié copias a los correos que tenía archivados, a la abogada que me ayudó hace años con el tema del fraude, y actualicé mi alerta de crédito por si acaso. Cerré todo. Bloqueé el número de mi madre otra vez. Y luego, como si nada, calenté la cena que había dejado en el refrigerador. Me senté frente al televisor. Puse música. Me lavé la cara. Me acosté temprano. El lunes por la mañana, recibí una llamada desde un número del condado. Me dijeron que Marco había sido admitido en un programa gratuito de rehabilitación. Que estaba estable. Que, de momento, no necesitaba ningún contacto familiar. Colgué sin decir más que un gracias. Me quedé en silencio, sentada en el borde de la cama, mirando el suelo, sintiendo un tipo extraño de alivio. No porque él estuviera bien. No porque por fin hubiera aceptado ayuda. Sino porque esta vez, no tuvo que venir de mí. Esta vez, el sistema hizo lo que yo ya no estaba dispuesta a hacer. Y eso, aunque suene duro, fue lo más parecido a justicia que he visto en toda esta historia. Porque sí, pasaron años. Porque sí, me arrastraron hasta el fondo. Pero también salí. Y salí sola. Y ahora, cada vez que alguien me pregunta si no me duele que mi familia me odie, si no me pesa que Marco me considere una traidora, si no me parte el alma que mi madre me haya borrado de sus afectos, siempre les contesto lo mismo. Lo que me dolía era vivir para servir a gente que me pisaba. Lo que me mataba era quedarme esperando un agradecimiento que nunca llegaba. Lo que me envenenaba era creer que valía menos por decir que no. Eso sí dolía. Lo demás, ya no. Porque la paz que tengo hoy, la construí a pesar de todos. Porque la voz que tengo hoy, me la gané negándome a firmar su miseria. Y porque lo que ellos llamaron egoísmo, en realidad, fue la única forma de sobrevivir a su desastre.